Sin cambios en la conducción del país, seguiremos de mal en peor. La llegada de Gabriel Boric al poder cifró en muchos la expectativa de que las cosas comenzarían a cambiar. Estaba presente la experiencia de Ricardo Lagos y del primer periodo de la presidenta Bachelet, que también generaron inicialmente muchas ilusiones y que al poco andar se diluyeron, frustrando la confianza de millones ilusionados en los cambios. Con Boric las cosas serían distintas. El Frente Amplio, la coalición nacida al alero de las luchas estudiantiles, se conformó en abierta oposición a los gobiernos de la Concertación, en particular en oposición al modelo económico que segregaba de manera brutal a la población chilena. Por eso había tanta confianza en que la llegada de este nuevo gobierno haría cambios. Algunos aceptaban la idea de que los cambios debían ser graduales, enfatizando en que había que concentrarse en las cuestiones más sentidas. Otros esperaban cambios más resueltos y profundos. Ambos, los más prudentes y los más ansiosos, coincidían, eso sí, que no se podía continuar haciendo lo mismo que se venía haciendo en los últimos 30 años, que había que pasar definitivamente a cambios estructurales, especialmente en algunas áreas que son la causa de las injusticias y las desigualdades. Así ganó Boric, así ganó a Jadwe, enarbolando un programa de transformaciones. Era obvio entonces que la derecha se opondría desde un comienzo a cualquier transformación. Ellos representan a un sector minoritario del país que se ha beneficiado considerablemente de este modelo económico y político. La derecha representa al gran capital, a las grandes familias, que permanentemente aparecen liderando los rankings de la revista Forbes, revista especializada en el mundo del negocio y las finanzas, como parte de los grandes multimillonarios de la región. Gabriel Boric y su gobierno, en especial su equipo más cercano, integrado por Giorgio Jackson y Camila Vallejos, sabían que cualquier transformación en beneficio de las mayorías chocaría inexorablemente con el muro en que se ha construido el modelo económico chileno, que la familia de los Luxis, los Mate, Angelini, Yarur, Sayed, Solari y otros más descargarían toda su ofensiva comunicacional en la primera parte para frenar cualquier intento, por pequeño que fuese, de transformaciones. ¿Cuál era entonces el camino que había que adoptar? Jugarse por el programa de transformaciones que se planteó inicialmente, que en lo sustantivo proponían avanzar en cambios estructurales en materia de salud, pensiones, educación, eliminando de raíz el negocio en lo que se convirtieron los derechos sociales en estos últimos 40 años. Por lo demás, han sido esas las demandas más sentidas y que han generado las más grandes movilizaciones de los últimos años. Claro que eso supone enfrentarse a quienes por años han sido y son parte de la estructura del negociado con los derechos del mundo social y del trabajo. El camino era claro, apoyarse en las mayorías y avanzar en los primeros meses en reformas importantes que despejaran la incertidumbre en que viven millones por no saber cómo enfrentar las contingencias en salud y en pensiones. El otro camino era seguir con la política que recuerda al primer gobierno de la Concertación, cambios en la medida de lo posible, que se puede traducir en más de lo mismo. Al parecer, el gobierno de Boric está optando por el camino tradicional. El rimbombante paquete presentado ayer por el gobierno, en realidad por el jefe de las finanzas, Mario Marcel, es eso, más de lo mismo. Bajo la lógica del manejo responsable, comillas, de la política fiscal, se continúa con la política focalizada, esperando que del cielo aumente la inversión, esta genere crecimiento y este crecimiento genere empleos, y así todos seremos felices y estaremos en paz. Esta receta que por 30 años vendieron quienes dirigieron el Estado fracasó y es la causa de las profundas desigualdades que produjeron el estallido del 18 de octubre de 2019. El gobierno cumple un mes en los próximos 4 días. Aún hay tiempo para inventar y tomar el rumbo apoyándose en el pueblo, que fue quien, en definitiva, puso a Gabriel Boric en el gobierno. Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Como todos los días viernes, en la radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en el 102.5 FM y a través de nuestra señal @canal.social. Como todos los viernes, en un programa más de debate social, bajo la dirección de la periodista Ana Muga Sáez y de nuestra querida compañera
Miriam Campuzano. Miriam, ¿cómo estás? Hola Luis, a todos los auditores, estamos nuevamente aquí en la radio, debate social, para analizar estos temas que nos afectan como sociedad y como trabajadores, pobladores. Bueno, decirte que igual se sintió cierta desazón con las medidas presentadas por el Así es. gabinete de Gabriel Boric. Muchos esperábamos con muchas ansias también que viniera fortalecido del viaje por Argentina que se dio y que entonces el tan anhelado paquete de medidas de recuperación económica se, se acentúe más hacia la gente que está todavía pagando los costos de la pandemia, de esta guerra que nos llega algo por rebote, y las medidas parecen ser insuficientes en el sentir popular. Sí. Nosotros, los trabajadores, comentábamos que el famoso panel de expertos le estaba poniendo una trampa cuando sugería subir 30 pesos nuevamente en una época muy complicada, muy severa, donde no todo sube y no los salarios. Bueno, eso es la lamentable, yo diría, la lamentable decisión de un gobierno que se somete a la dirección de la política monetaria, a la dirección de la política económica, bajo quienes durante 40 años en este país han respondido a cierta ideología, a ciertos dogmas en el manejo económico, y que lo representa perfecta y claramente Mario Marcel. Él es parte de ese, diría, conglomerado de economistas neoclásicos que han dirigido la economía más bien pensando en ciertos indicadores estructurales que insisten en esta, comilla, responsabilidad fiscal, ¿no? Y que no es más que mantener en orden las cuentas fiscales con el objeto de no provocar inflación, que es la mayor preocupación que tienen, pero eso sobre la base de constreñir el gasto, y cuando hablamos de constreñir el gasto, lo que estamos diciendo claramente es constreñir el consumo y por lo tanto constreñir los salarios. Hay que decirlo claramente. Esta es la política fracasada del Banco Central. Chile está entrando en un periodo de recesión como consecuencia de la política que el propio Mario Marcel implementó antes de ser ministro de Hacienda y que hoy día el Banco Central repite, y que es subir las tasas de interés, con eso frena evidentemente la economía, porque encarece la deuda de los trabajadores, la UEF está disparándose y por lo tanto toda la deuda hipotecaria está expresada en ese indicador que golpea fuertemente a los sectores medios y a los sectores más pobres, pero además contrae los servicios, contrae, digamos, o encarece los servicios de la deuda, todos los servicios. El poder adquisitivo en este país está por el suelo. El nivel de precios que están alcanzando los productos más básicos de la canasta son inalcanzables. Por lo tanto, ya hay que ir evaluando que la propuesta de 500.000 pesos de El aumento del salario. ingreso mínimo al fin del periodo de los 4 años ya no van a ser 500.000, van a ser cerca de 600.000 pesos porque hay que contar la inflación. Porque Ah, se puede dar la paradoja que lleguemos con 500.000 pesos a final del gobierno de Boric y eso sea mucho menos en términos reales. Nominalmente van a ser 500.000 pesos, pero en términos real puede ser mucho menos. bueno, yo decir que analizando las medidas del gobierno, creo que sí tuvieron cosas. Bueno, va a ser un poquito abogada del diablo. Creo que hizo lo correcto al congelar las tarifas del transporte Por porque supuesto, claro. realmente afecta a una Eran los persona, 30 pesos, está afecta a presente. una persona que ocupa 4 o 6 veces en el día la movilización colectiva, la contención de los precios parafina. No nos olvidemos que no siendo un país petrolero, la gente está acostumbrada a los más sencillos a calefaccionarse con parafina, porque la electricidad también le sale cara. Y el famoso reajuste de la tarjeta Junaep, que en 10 años no se había tocado para nada, la aumentó de 32 a 37 mil a partir del próximo junio. Pero cabe decir que también tiene un mes de gobierno en el caso de seguir en confinamiento, no sé. El IFE se mantiene, pero es el IFE laboral. Y entre las medidas, no sé cuál te llamó más la No, atención. no, a mí, bueno, Eh, yo creo, es cierto lo que dices tú, no se puede ser crítico en tan poco no tiempo tiene con un un mes. gobierno, claro, pero tampoco se puede caer en el otro extremo de no mantener un pensamiento crítico, especialmente quienes provienen del mundo social, del movimiento social, tienen que tener grados importantes Mira, de autonomía y no ser lo obsecuentes. que me llamó la atención, que nunca lo había escuchado, es el bono trabajadores de la cultura.
que es una ayuda de hasta 450.000 que podrán acceder los afectados, porque no nos olvidemos que un sector olvidado, un sector que no está para la mayoría, y que los ingresos durante la pandemia fueron terriblemente cero. Retomando lo que tú decías, yo creo que la gente común tiene algo de sentido común también. Y lo que tú hablas de Marcel, la gente trabajadora, yo soy una trabajadora de Walmart, sí, lo vivimos a cada día y lo analizamos. Marcel es lo que Rodrigo Valdés fue para Michelle Bachelet. Y ese es el temor más grande que nosotros tenemos. Claro. Ese es el temor que a nosotros nos hace cuando vemos al presidente del Senado siendo parte de los gobiernos de la nueva mayoría y ahora encabezando, teniendo lugares de jerarquía tan alta, también preocupa porque se repite el esquema, el modelo de situaciones y decisiones que hicieron en el pasado que no dieron resultados, y si queremos resultados diferentes hay que cambiar los modelos. Claro, claro. Bueno, antes de comenzar el programa, en la pauta previa, nuestra directora estaba muy contenta, valoraba mucho el paquete de medidas del gobierno. A diferencia nuestra, que estaba un poco más crítico, la directora nuestra era más positiva. Pero eso tiene que ver también con no ser tan riguroso con el juicio crítico del gobierno, y creo que eso es importante, que mantener el equilibrio, la mesura, cosa que no es fácil. Pero hay temas que son controvertidos, porque con esto adquiere una relevancia mucho más fuerte la presión que están ejerciendo ciertos sectores del Parlamento, del Congreso, respecto al quinto retiro. Y eso atenta contra las bases mismas o contra el discurso que han instalado, especialmente Marcel y compañía, digamos, los neoclásicos de la economía en Chile, que hay que controlar la inflación a como de lugar y que por lo tanto entregar más liquidez a los y las trabajadoras, va a generar inflación, y creo que eso es un tema importante. Yo quería plantearte este tema, Miriam, porque Chile es un país caro, muy caro. Los precios de los productos, hace poco vino un amigo mío de España y me decía, no podía creer que fuera tan caro Chile. O sea, los precios, por ejemplo, alojamiento aquí en el centro de Santiago, bueno, y para qué decirlo en provincia, son precios que están a nivel de los hospedajes, por ejemplo, en Europa, en países de alto desarrollo turístico como Italia, Francia, España. El nivel como dijera, el nivel de los precios son muy altos, y por lo tanto los y las trabajadoras chilenas tienen que enfrentar mes a mes esta situación en condiciones bastante precarias. Es de allí que la gente prefiera vacacionar fuera del país que dentro del país, porque es un país muy caro incluso para vacacionar, y el derecho a recreación de la mayoría de la gente no está contemplado dentro de la canasta básica ni de los salarios. Estoy queriendo retomar y digerir lo que estás hablando, Mesina. Yo creo que la mayoría que votamos por Gabriel Boric votamos porque el otro candidato no era, simplemente no era. Sabíamos que tenía en contra la Cámara de Senado, la Cámara de Diputados no era mayoría, tenía que hacer coalición. Pero me retumba en la cabeza el tema Isquia Siche. ¿Por qué? Porque la coalición de la que ellos son gobernantes, Apruebo Dignidad, se restó de hacerle comentario, y me llamaba mucho la atención, Mesina, no sé si te diste cuenta, que la gente de la nueva mayoría fue quien más blindó a la ministra. ¿Qué te pareció a ti? Sí, también me pareció raro, no solamente el oficialismo. El oficialismo, aparte del alcalde Hadwe, fue el único, el resto sí, no lo escuché. No se pronunció, no, por un Twitter dijo. Sí. Yo me preocupa porque el silencio de la derecha frente al caso de Isquia Sichel es preocupante, porque quizás qué trama está urdiendo la derecha tras bambalinas para presionar, porque había ciertos sectores que planteaban que habían más que argumentos suficientes para una acusación constitucional. De hecho, escuché a un par de diputados que decían, no, hay que pedirle la renuncia, primero hay que acusarla constitucionalmente y después la renuncia cae por su propio peso, pero así se le saca a la política. Y tenían harto argumento. ¿Te parece que sea para tanto? Bueno, el hecho de la chambonada de la ministra del Interior es grave. Yo no quiero usar el calificativo gravísimo como ella lo usó tantas veces, pero hay que tener cuidado con tanta indulgencia en el país, porque esa ha sido una práctica, una conducta que se ha instalado en los últimos 30 años, y terminamos
ocultando responsabilidades que les competen a la autoridad. Por supuesto que hay que ser más crítico con los gobiernos que tienen un sello parecido al nuestro. O sea, la gente tiene que ser más crítico con los gobiernos de izquierda, no con los de derecha, porque a lo menos yo me inscribo en esa filosofía. En la derecha es consustancial la corrupción. Hay muchos delincuentes operando de empresarios, pero en los que se dicen representar a la izquierda, uno debe exigirle una vara mucho más alta desde el punto de vista ético. Ahora, entrando al tema central, claro, parece preocupante que la derecha sea tan prudente con Isquia. Es probable porque sea un mes, pero creo que el error puede costarle caro a la ministra del Interior porque pierde legitimidad, eso es lo complejo. Y cuando lo que requiere el gobierno es mayor credibilidad, mayor legitimidad para avanzar en las transformaciones que se requieren. Por eso es preocupante. Bueno, es preocupante desde todo ámbito. Bueno, me causó cierta curiosidad, por decirlo de alguna manera, el tema chambonada, cosa que yo no lo había escuchado. Sí, una vieja palabra que la saqué la despolvé, la desempolvé del abanico ahí que uno a veces bueno, que mérito de Sicha, porque ella la usó ella públicamente y la puso en sí, palestra, chambonada. una chambonada, qué terrible. Sí, pero yo creo que hay que seguir, bueno, chambonada, una imprudencia, una impericia, si no sé si la palabra impericia cabe aquí, porque aquí fue una imprudencia. Pero no creo que eso hay que dejarlo a la política profesional, ¿qué va a pasar con ella? Bueno, nos quedan casi pocos minutos, pero no quería dejarte algo que nosotros siempre hablamos. ¿Hasta cuándo Chile tiene esta justicia para cierto sector y para otro? Estaba leyendo que la Corte Marcial concedió libertad provisional al excomandante Martínez, pagando una irrisoria... $1 millón de pesos, una burla. Cuando burla. escuché eso me recordé de aquellos muchachos que están aún impedidos de libertad como consecuencia de la revuelta, con imputaciones que no han sido demostrables, es decir, esta suerte de, como dices tú, justicia para ricos, justicia para pobres. Sí, a la carta. Que es lo que provoca en gran parte esta desazón, esta molestia, pero además genera un problema que es grave para los efectos políticos. La gente se siente ajena a la política y dice, no, ya no hay caso. Que $1 millón de pesos para un general es una propina. Claro, perdónenme, los chicos de la Plaza de Dignidad, 20 millones como mínimo, gente pobre, humilde. Nos vamos al corte comercial, a la vuelta tenemos un tremendo invitado, alguien muy cercano vamos a hablar temas relevantes sobre trabajo. Al mundo del trabajo. Sí. El tema elegido para hoy es de Víctor Heredia, Razón de Vivir, pero esta vez viene interpretado por Lila Downs y Mercedes Sosa. Sí, nuestra directora que coloca la música, sí. Ana Muga. Al gusto de Ana Muga Sáez. Estamos de vuelta en nuestro programa Debate Social, aquí en la radio que piensa, la radio Universidad de Chile en la 102.5. Recuerden volver a ver estos programas en el fanpage @canal.social. Hoy nos acompaña un destacado invitado. Él es el profesor José Luis Ugarte, abogado de la Universidad de Chile, con estudios de posgrado en Derecho de Trabajo de la Universidad de Salamanca en España. Ha desarrollado varias líneas de investigación dentro del derecho del trabajo, con varios libros publicados a sobre, entre ellos Derechos Fundamentales, Tutela y Trabajo, Huelga y Derecho, Derecho al Trabajo, Invención, Teoría y Crítica, Derechos Fundamentales en el Contrato de Trabajo. Bienvenido, José Luis, a este espacio. Muchas gracias por su tiempo. Sabemos que anda muy urgido. Muy apurado. Muy apurado. Muchas gracias por la invitación. Al tiro, Luis Mesina, al tema. Sí, bienvenido, José Luis. Bueno, un honor, un orgullo tenerte acá en el programa una vez más. La última vez que conversamos en este espacio, recién se estaba comenzando a hablar del proceso constituyente. Hoy estamos a 3 meses de su término y vemos cómo ha ido avanzando. Eso depende de donde se ubique uno, la recuperación de ciertos derechos. ¿Cómo has visto el debate que se ha dado en orden y en torno al tema del derecho al trabajo? O mejor preguntarnos si ha habido debate en este tema, porque parece que el gran ausente en el debate constitucional es el trabajo. Porque si bien es cierto, hay temas que están vinculados al trabajo, como pensiones, por ejemplo, seguridad social, salud, educación, que es un derecho fundamental, vivienda, el trabajo como que de repente se diluye en todo esto, en circunstancias que muchos y muchas siempre hemos dicho que el trabajo es el motor fundamental de la historia y sobre el trabajo se desprenden estos otros derechos. Entonces, ¿cómo has visto tú esto? Bueno, sí, primero gracias por la invitación. Llegué un poco tarde y además vengo apurado, así que les pido doble disculpas, pero yo creo que si uno mira nuestras conversaciones,
que hemos tenido en mucho tiempo, no son recientes. Yo siempre he dicho más o menos lo mismo, que el trabajo hoy día es un tema secundario en la parrilla política, llamémoslo así. Y eso tiene que ver con dos razones. Por una parte, con el éxito, un gran éxito del neoliberalismo, digámoslo así, es haber invisibilizado el trabajo. Entonces el trabajo no es tema. A pesar de que es bien absurdo, porque hoy día se trabaja mucho más que antes. O sea, el trabajo nunca fue más importante que hoy día. La persecución de los trabajadores con las tecnologías, la conectividad total, la hiperconectividad de los trabajadores a través de WhatsApp, a través del móvil, celular, es total. Recuerden que la fórmula hoy día dominante es 24/7 como la forma de éxito. Bueno, nunca fue más importante el trabajo en nuestras vidas y a pesar de eso está invisibilizado políticamente, por una parte. Pero eso también tiene que ver, no solo de estrategia, digamos, exitosa desde el punto de vista de la ideología o la lógica neoliberal, sino también tiene que ver con la debilidad del movimiento sindical. No solo en Chile, en el mundo, pero en el caso chileno nos pega especialmente fuerte, porque nosotros lo hemos sido críticos, y digo nosotros porque con Luis hemos coincidido en otras veces, en que una de las grandes víctimas de los 30 años de democracia ha sido el movimiento sindical. Nunca hubo voluntad política de devolverles las herramientas básicas a ese movimiento para ser un actor. Entonces era lógico, era esperable que en el proceso constituyente el movimiento sindical fuera un actor secundario. Y esta es una máxima. El único que sostiene el trabajo como discurso potente es el movimiento sindical. Sin movimiento sindical no hay relevancia política del trabajo. Esta es una regla de oro, digamos. Sí. A nosotros los trabajadores nos preocupaba que en la Convención Constitucional no haya representantes de los trabajadores efectivamente. Hay abogados laboralistas, sí, pero no hay una persona del mundo sindical, no hay. La iniciativa que se acaba de aprobar respecto al trabajo dice: el Estado reconoce y promueve el trabajo decente. Leímos un tuit que tú dijiste. Explícanos cuál era eso que tú dijiste que sería una norma casi vacía. Sí, yo tengo, si yo hiciera una evaluación general, en mi opinión, esta va a ser una propuesta con muchos ripiados técnicos, va a ser deficitaria técnicamente, ¿no? Pero ojo, yo no creo que este sea un congreso de profesores de derecho, ¿no? Eso no me hace perderme de que más allá de las diferencias técnicas que voy a tener, evidentemente, porque sepa dónde va. Por ejemplo, mi crítica ahí es técnica, digamos, el trabajo decente es una noción vacía de contexto. Y por lo tanto, no va a tener ningún sentido, va a ser palabra vacía, y yo lo comparaba con una norma que tiene la actual Constitución que habla de justa retribución. Eso no tenía ningún sentido. Nosotros proponíamos, y no solo, cuando digo nosotros, no solo yo, parte del movimiento sindical, que hizo una propuesta, era trabajo con derechos, que es una noción jurídica más potente que la de trabajo decente. Bueno, ¿por qué van a haber ripiados técnicos, errores técnicos obvios, predecibles? Tiene que ver con lo anterior también, porque como el trabajo no es un tema central, los actores al interior del proceso constituyente no conocen el tema del trabajo. Y por lo tanto, este tema quedó, por así decirlo, en los márgenes del debate principal. Y eso se va a expresar con problemas técnicos que tienen que ver con eso, por ejemplo, trabajo decente y otra norma. Ahora, dicho esto, para que quede bien claro mi posición, esto es muy superior a la Constitución del 80, o sea, más allá de que tengamos diferencias técnicas, que yo las voy a tener y las voy a criticar, pero el afán de mi crítica es mejorar el proceso, claro, no oponerme al proceso constituyente, esto que claro. Que la crítica no es muy bien considerada, muy bien recibida en nuestro país. Nos acostumbramos durante 30 o 40 años a la obsecuencia, a no desarrollar pensamiento crítico. El pensamiento crítico se ve siempre como un ataque, no se ve como una instancia de mejoramiento, que entiendo lo que planteas tú. Hay un tema que quería plantearte, José Luis, para nuestros auditores de Radio Universidad de Chile. Bueno, estamos conversando con José Luis Ugarte, destacado abogado laboralista. Hace varios años, en 2014, quizás te recuerdas, un seminario importante, casi 400 personas en la Universidad Católica. ¿Te recuerdas? Fuimos parte de un panel con Marcos Kremerman. Y tú cerraste, y me recuerdo que a mí me tocó intervenir y recordé la famosa frase de José Piñera Echenique cuando dijo respecto al tema de la apropiación del ahorro previsional, que esa era la madre de todas las batallas. ¿Te recuerdas? Y tú replicaste diciendo que en realidad estabas de acuerdo en una parte, que era la madre de todas las batallas, pero esa no era la verdadera madre de las batallas. La verdadera madre de todas las batallas fue el año 79, cuando acabaron con la legislación laboral e impusieron el plan laboral. Esos principios que dieron origen a eso se han mantenido. Sí, eso claro. es lamentable. Entonces, ahora, ¿cómo lo ves
¿Dónde A ver, estaría el sustento para yo creo que es interesante esa vinculación más con ustedes que han sido, digamos, los protagonistas del debate de la seguridad social, han sido el gran movimiento que ha sostenido ese debate, etcétera. Pero detrás de ese movimiento, lo sabemos, una parte importante del movimiento sindical. Claro. O sea, sin no movimiento nos sindical no engañemos, habría existido nada, la no coordinadora. habría debate ni no. AFP, no habría ningún debate. Entonces, yo creo que Piñera en esa declaración no es completamente fiel a lo que piensa él y personas como él, que en rigor aquí se trató de acabar con el sujeto más que con los temas, porque acabando con el sujeto se acaban los temas. Entonces, lo que se hizo fue liquidar al movimiento sindical, digamos, porque liquidado el movimiento sindical no hay tema de pensiones, no hay tema de trabajo, de remuneración, no hay nada. Entonces, y en esa tarea han sido muy exitosos porque no hemos coincidido, y eso también nos ha costado cierto precio, digamos, en decir que los gobiernos que siguieron a la dictadura mantuvieron completamente esa línea. Y por lo tanto nosotros tuvimos, da lo mismo que fuera la derecha la concertación, la debilidad del sindicato se mantuvo en las reglas del juego. Digamos, esa era una premisa obvia, declarada. El sindicato tenía que ser el movimiento social más aprisionado, que no se le entregaron herramientas potentes, porque junto con el sindicato, ese es el sujeto, pero ese sujeto siempre va acompañado de resistencia, de tema, de protagonismo. Por eso es tan incómodo el sindicato siempre, digamos. Sobre todo el sindicato que está fuera de la empresa. El sindicato que se organiza no desde el punto de vista de la demanda salarial estricta, sino desde el punto de vista de las políticas. Ese es el sindicato que hay que perseguir. Yo creo que el sindicato dentro de la empresa no es el problema de esta ideología, digamos. El problema es el sindicato como actor, como sujeto político. Y en eso fueron muy exitosos, y eso lo sabemos, porque hasta el día de hoy estamos en esos mismos términos. Y por eso mismo no les quieren devolver a los trabajadores, claro, ese poder negociador tampoco de influir y recuperar derechos. Estos años de debilitamiento también desplazaron a los trabajadores a una ubicación como sector transformador. ¿Cuál debería ser o cómo debería quedar la redacción en la Convención Constitucional de la norma que establezca el derecho al trabajo? Sí, para complementar un poco, no se podría entender un sindicato potente si la estrategia o la herramienta que es la negociación colectiva estuviera absolutamente en un carril distinto. No sé si me explico. O sea, un sindicato que no tiene capacidad potencial de negociar en representación, es un sindicalismo que ya está absolutamente limitado y... Sí, a ver, estrecho, si ustedes me preguntaran a mí, más allá que yo sé que en el fondo las propuestas del mundo sindical, de todo, han habido varias propuestas, yo he mirado varias, todas son más bien generosas en términos declarativos, de palabras, yo eso no lo voy a cuestionar, pero si uno tuviera que decir, ya, pero hay que hacer, ¿cuál de estas es la reforma, la norma que es condición sine qua non para apoyar el proceso? Yo diría que hay dos elementos básicos. Mira, uno, esa norma tiene, o esa propuesta, el mínimo de mínimo, digamos, de lo aceptable en este proceso constituyente son dos cuestiones fundamentales. Uno, la negociación colectiva multinivel. Digamos, eso es, esa es la propuesta para transformar. Esa es la propuesta, en mi opinión, para transformar y devolver el protagonismo al sujeto sindical. Y esto lo sabemos todos. Entonces, eso incluye negociación ramal, por supuesto, me refiero a eso, pero también en distintos niveles. Eso es por una parte, pero déjame profundizar porque hay otro aspecto olvidado, que los trabajadores también olvidan, que es clave que no haya un tutelaje constitucional por parte del Tribunal Constitucional sobre estas materias, porque no nos va a servir de nada avanzar en grandilocuentes normas si se mantiene la estructura de un Tribunal Constitucional como el que conocemos. Y lamentablemente, si ustedes me preguntan a mí, yo veo más posible lo primero que lo segundo. Hay una gran cantidad de fuerzas conservadoras que saben que buena parte de este partido no se juega tanto en las normas sustantivas de derechos, sino se juega en quién va a tener la última palabra, en qué significan esas normas. Y por lo tanto, es posible que el Tribunal Constitucional sobreviva, digamos, y en mi opinión, si sobrevive, según la información que yo manejo, sería fatal, digamos, como institución. Claro, una parte importante de los avances van a ser negados. Esa famosa frase se va a escribir con la mano, pero el codo que lo va a borrar va a ser el Tribunal Constitucional. Entonces, la debilidad del movimiento sindical también nos afecta ahí, porque no tenemos un movimiento sindical potente que tenga al Tribunal Constitucional como un objetivo en términos de una institución que ha representado, no nos engañemos, si nadie ya lo defiende a esta altura, una institución que ha representado el cuoteo político en su peor versión, por una parte, pero además la defensa de la estructura. Entonces, yo sería cuidadoso, en mi opinión, esas son dos condiciones muy relevantes.
Si alguna de las dos falla, en rigor el proceso es complejo, ¿no? O sea, por supuesto que uno debería apoyar, pero me parecería muy extraño que después de toda esta liberación de energía social, etcétera, o sea, mantuviéramos el Tribunal Constitucional como lo tenemos, digamos. O sea, Bueno, sería darnos una vuelta para quedar en el mismo punto. claro, Digamos. bueno, pero yo entiendo, José Luis, y así también nosotros que tuvimos algún grado de relación con hombres importantes, con personajes importantes del proceso convencional, digámoslo claramente, con Fernando Atria hicimos un trabajo importante en el 2018 cuando desarrollamos una estrategia que fue compleja en los tribunales respecto a acreditar el dominio de la Sí, propiedad. sí. Y en ese entonces era evidente que había una unanimidad respecto a acabar con esta institución del Tribunal Constitucional y muchos especialistas en derecho lo sustentaban eso, que había que restituirle a la Corte Suprema, una sala especializada. ¿Cómo ves hoy día tú el proceso de la convención? Por lo que empieza a escuchar, empieza a morigerarse toda esta demanda, empiezan a readecuarse. O sea, yo insisto, si yo en el espacio de trabajo, porque para no abrir nuestro espacio, en el espacio de trabajo, sin un reconocimiento amplio y potente de la negociación colectiva en todos los niveles, el proceso es defraudatorio para los trabajadores. Claro. Esto hay que ser claro, vamos. Yo supongo que eso, en mi opinión, es el mínimo de mínimo. Vamos. No nos sirven de nada las palabras del trabajo decente. Sí, No. Aquí el mecanismo, queremos transformar la realidad, no seguir, llevamos 30 y 40 años de palabras grandilocuentes sobre los trabajadores. Aquí el mecanismo central es la negociación colectiva. Hay que expandirla en todos los rincones, en todos los espacios. Para eso le devolvería al sujeto sindical el protagonismo. Pero por otra parte, efectivamente hay un tribunal constitucional que, en mi opinión, por supuesto que la propuesta era eliminar, esa propuesta incluso la presentaron ciertos sectores políticos, se presentó. Por supuesto que hay sectores que reaccionan, que no es solo la derecha, esto es lo importante. El Tribunal Constitucional no es solo defendido por la derecha, que es lo que obviamente a uno le impacta, porque tú sabes que es muy fácil estar de acuerdo en los momentos declarativos, pero cuando llega la hora de tomar las decisiones, lo hemos vivido tantas veces, en general lo que suele ocurrir es que la gente y ciertos sectores políticos apuestan por el status quo, ¿no? Por las transformaciones. Entonces, yo lo que diría es que la propuesta es o se elimina el Tribunal Constitucional o se reforma radicalmente. ¿No? También uno podría sostener, bueno, está bien, no se elimina y en una muestra de realismo se sobrevive, pero no puede mantener las facultades para controlar la constitucionalidad preventiva de las leyes, digamos. Si eso se mantiene, con el nombre que le den, Cámara Constitucional paritaria, plurinacional, eso no nos sirve, digamos. Si se mantiene la facultad del Tribunal Constitucional de poder evaluar las leyes y su constitucionalidad, bueno, ahí tenemos un problema mayor, digamos. Yo creo que ahí el proceso habría que repensarlo, digamos, porque eso significaría que todo... yo creo que los auditorios, ustedes lo tienen claro, todas estas son normas grandilocuentes, perdón, abstractas o genéricas que van a transformar en leyes, digamos. Claro, y ahí viene el problema. Y ahí viene el problema, digamos, porque no nos va a servir de nada una constitución poéticamente redactada que cuando nosotros vayamos a transformar en leyes, y se supone que está el compromiso de este gobierno de transformar esto en leyes, vaya a ocurrir que tengamos que pasar de nuevo la tortura de estos 30 años, que sin el Tribunal Constitucional no hay posibilidad de transformar la realidad. Digamos. Sí. ¿Algo que decir, Luis? Es que lo que nos queda claro es que el actor transformador sin duda es el trabajador o la trabajadora, el que mueve riqueza, el que genera esto. Pero organizado. Dependiendo de eso, también la seguridad social cae solo en hombros del trabajador. No existe seguridad social. ¿Qué te parece a ti esta campaña de que la plata es mía, las AFP, claro, de que no, el derecho a la herencia, el derecho a propiedad, claro, todos estos conceptos absolutamente ajenos a la seguridad social. Claro. No estamos hablando aquí de posiciones socialistas ni izquierda, claro, esto es la socialdemocracia. El liberalismo europeo ha defendido toda la vida estos principios, el principio de la solidaridad. El liberalismo no es contrario a eso, pero aquí en este país hay una cierta tirria, hay una deformación completa. Bueno, tú estuviste en Europa, así que este tema lo conoces bastante bien, y te he visto algunos comentarios respecto de cuestiones fundamentales. La seguridad social no se puede entender si no es sobre la base de que el ahorro tiene un fin concreto, que es el tema de generar pensión y no otro. Claro. Ahí tu opinión desde el punto de vista del derecho en esta materia. Bueno, mire, yo creo que ahí hay un éxito notable por parte del mundo empresarial que apoya la AFP, porque en el fondo lo que hemos terminado es tener un debate medio absurdo sobre quién es el titular de los fondos y no sobre la calidad de las pensiones, ¿no? Porque
Y eso es un éxito, porque hay muchos trabajadores que terminan pensando Sí. que el debate, lo que se juega La- es su propiedad y no si va a recibir una buena o mala pensión. claro. Y ese es un éxito que hay que hacerse cargo para los que queremos hacer transformaciones, porque al final del día son transformaciones democráticas. Ahora, yo entiendo que ese va a ser un camino muy complejo de transformar, pero sí que la Constitución es un primer paso, porque la Constitución tiene que abrir la idea de la seguridad como un derecho fundamental fundado en ciertos principios. Uno es el principio de la solidaridad, digamos, y yo creo que eso es un piso también mínimo desde el punto de vista de la seguridad social. Ahora, yo vuelvo a conectar lo mismo, mientras no rearmemos al actor sindical con potencia. O sea, también esto, fíjense que casi todos los temas que podamos hablar tienen un diagnóstico común, que es la debilidad del mundo sindical. Porque la debilidad del mundo sindical también influye en que la información que el trabajador dispone es la información que producen los grandes medios, digamos. Los sindicatos ya no tienen capacidad de influir en sus afiliados, son débiles, a duras penas ven con la demanda salarial, entonces tenemos ahí una debilidad de cultural que también está asociada al sindicato. Sí, la gran víctima del neoliberalismo en el mundo es el sindicalismo. Claro, por supuesto, a nivel mundial, no solamente nacional. Yo quería retrotraerte a un tema que no lo cerramos. Esta idea de la negociación colectiva multinivel, que es un concepto que se instaló hace poco, porque no era parte del léxico del mundo sindical. Nosotros siempre hablábamos de negociación colectiva ramal, sí, claro, hasta sectorial de repente, bueno. Pero explícanos ese tema. sí. ¿Qué se entiende por negociación colectiva multinivel? Bueno, yo no voy a decir que soy responsable de ese concepto, pero yo lo... Que se comenta que tú eres responsable. Bueno, perfecto, pero no me quiero hacer cargo de esa criatura. No, es muy sencillo. Lo que pasa es que la negociación ramal es una forma de negociación, o sea, mi punto es este, los trabajadores pueden tener distintos niveles de negociación, no tienen por qué encerrarse en uno. Totalmente de acuerdo. Entonces, eso deben elegirlo los propios trabajadores, es un concepto de autonomía sindical. Una posibilidad es negociar ramalmente. Lo que pasa es que la negociación ramal es un estadio final, en mi opinión, donde el movimiento sindical se hace cargo de los trabajadores como clase trabajadora. Entonces, por así decirlo, un actor sindical negocia por todos los trabajadores del rubro, estén o no sindicalizados. Eso es lo que se llama negociación ramal en sentido estricto. Y eso supone una orgánica que yo creo que es la meta final del proceso transformador, en el caso del trabajo en Chile. Ahora, hay niveles intermedios que también son muy valiosos, y el ejemplo, yo siempre lo pongo, es el de la Confederación Bancaria. La Confederación Bancaria podría, y muchos sindicalistas entienden que este es el proceso al que apuntan, que es que simultáneamente en un proceso de negociación distintos sindicatos puedan confluir bajo el paraguas de una confederación, de una federación, bueno, eso habrá que verlo, como es autonomía sindical, pero en relación a sus afiliados. Y eso también sería un paso relevante. O sea, ¿por qué los sindicatos de una misma área no van a poder incorporarse en un solo proceso de negociación para sus afiliados, no para todos los trabajadores del rubro, que es la negociación ramal? Ese nivel intermedio, en mi opinión, responde bien a nuestra realidad sindical, porque nosotros sabemos que nosotros no tenemos grandes centrales, o la central que tenemos está con problemas de legitimidad. Bueno, es obvio lo que estoy diciendo. Entonces, el actor ramal va a demorar un poquito de tiempo, en mi opinión, de construirse. Por supuesto que para mí estas reformas son urgentes, hay que hacerlas ahora, pero que ese proceso se genere en la práctica va a tomar un tiempo. En cambio, la negociación interempresa, que sería un nivel intermedio, puede operar ya, digamos. Hoy día nosotros ya tenemos confederaciones que estarían en condiciones de negociar para todos los afiliados de sus organizaciones, miembros, digamos. ¿Pero tú crees que hay voluntad política para avanzar a lo menos en esa dirección? Porque eso requiere una voluntad política, y lo sabemos, porque lo analizábamos con Miriam. Sabemos que está en un momento crucial el gobierno, el nuevo gobierno, que generó muchas ilusiones, y lo decía la Miriam, bueno, el mundo del trabajo tomó una opción concreta, fue apoyar este gobierno, porque hay ilusiones, y el gobierno tiene dos caminos. Un camino opta por las transformaciones que son necesarias, inmediatas, o adopta el camino lamentable de cambio en la medida de lo posible, que eso sería, yo creo, la bancarrota para el gobierno, porque al cabo de muy poco tiempo la gente se desilusionaría. Lo primero supone además enfrentarse a lo que siempre ha sido el obstáculo para las transformaciones, que es la derecha, esta derecha chilena que, con entrevistados que hemos tenido del mundo exterior, del extranjero, califican a la derecha chilena como la más derechista del mundo. Esta es una derecha que está a la derecha de todas las derechas del planeta, que se opone absolutamente a cuestiones que son prácticamente derechos que ya están reconocidos
Yo no digo por la socialdemocracia, por los liberales, y aquí en este país ni siquiera tenemos esos derechos garantizados. Entonces, tu opción ahí, ¿cómo la gradualidad? Porque este tema, ¿somos graduales o no somos graduales? Sí, a ver, yo creo que en el programa de Boric está expresamente ofertado esto, Claro. digamos. O sea, los trabajadores que votaron por esa candidatura lo hicieron asumiendo que hay una propuesta en el sentido, una gran propuesta, la gran propuesta de Boric al mundo de los trabajadores es potenciar al actor sindical y la negociación colectiva en multinivel, o si quieren decirle ramal no hay problema, pero todos entendemos lo que estamos diciendo, sacar la negociación colectiva de la empresa hacia los niveles que hay en arriba. Eso es parte del programa, digamos, parte de la propuesta. La propuesta de rebaja de jornada también es una propuesta fundamental, pero es una propuesta que se mueve, en mi opinión, en la periferia, digamos. 40 horas es relevante, pero la propuesta central, y yo creo que los trabajadores entienden que eso es así, y el gobierno también, eso tendría que concretarse en hecho, en lo inmediato, entienden que hay que potenciar al actor sindical. En otros países, las rebajas de jornada no son necesarias porque los sindicatos van avanzando y ganan en poder y en autonomía. Y por eso que es bien absurdo a veces cuando se comparan con países europeos y toman las reglas legales de jornada, ¿me acuerdo? O de salarios mínimos, eso ya no se le aplican a nadie porque el actor sindical ha logrado avanzar hacia allá. Claro. Por lo tanto, si uno pone en orden las prioridades, lo primero es dotar de poder al mundo sindical, digamos, a las organizaciones sindicales, para que sean ellos los que logren avanzar en esas conquistas. Por lo tanto, yo creo que vamos a ver lo que va a hacer el gobierno. Hay una propuesta hecha formalmente en su programa y tendremos que evaluar. Yo tengo la impresión que hay espacio, primero porque esto va a ser norma constitucional, yo no tengo duda que la negociación colectiva, ya lo dije antes, pero además porque el mundo del trabajo no puede seguir esperando, digamos, son casi uno de los mundos más postergados. Y yo creo que la lectura que va a hacer el gobierno sensata es que es un aliado natural de un gobierno transformador, digamos. Sería muy extraño que no se quiera contar con ese aliado. Bueno, sí, hablando de sindicalismo, se habla también que el sindicalismo está debilitado. ¿Por dónde se deben ir las transformaciones para fortalecer el sindicalismo en el escenario? Que sin duda la convención es la esperanza de la complemento esa pregunta, Miriam, porque, claro, ¿quién debiera llevar adelante esta transformación en el Ministerio del Trabajo? Y ahí tenemos una ministra que se ha comprometido con esto, pero también va a chocar con los planteamientos del Ministerio de Hacienda, que un poco es la continuidad de quien han sido los ministros tradicionales. Entonces, esa pugna, tú como especialista en materia de derecho, sabemos que no eres sindicalista, pero has estado muy bien, mucho tiempo vinculado. Claro, ¿cómo se va a resolver este conflicto? Un conflicto que es evidente y que se manifiesta ya, estamos a pocos días de cumplir un mes, claro, y se manifiesta, claro. Bueno, yo creo que yo soy de los que cree que el sindicato se fortalece con la negociación colectiva, un poco lo que tú decías. Claro. O sea, para mí las reformas tienen que ir por negociación colectiva, no por el espacio propiamente sindical. O sea, yo no soy partidario ni de la afiliación obligatoria, ni de la afiliación única. Yo creo que el modo de fortalecer al sindicato es fortalecer su función principal, que es la negociación colectiva. Entonces, para mí esa es la receta si uno mira el derecho comparado. Y respecto al gobierno, bueno, yo creo que el gobierno, eso lo vamos a ver luego, digamos. Yo creo que uno esperaría que dentro de este año, o sea, no parece razonable pensar que esto se estaría dentro de este año ya el gobierno presente cuál va a ser su proyecto de transformación del mundo del trabajo, que no puede ser sino, entendemos, el que ofreció en su programa, digamos. Y en ese programa, evidentemente, el corazón de eso es la transformación de la negociación colectiva, digamos. Otras transformaciones son relevantes y son también avances como la jornada, mejor fiscalización laboral, todo eso se agradece y es parte de un proceso que está ahí. Pero la gran demanda y la gran oferta, donde se encontraron, digamos, trabajadores y la candidatura de Gabriel Boric, es en fortalecer al mundo sindical, que es la gran deuda que tenemos. Yo creo que eso lo vamos a ver luego. A mí sí me haría muy difícil, voy a ser bien honesto en esto, que la fórmula sea la de la concertación, digamos. O sea, que se repita la fórmula de 30 años, que en el fondo una propuesta de trabajo como una suerte de apéndice marginal de la transformación de Hacienda, digamos. La propuesta de trabajo es una propuesta central, políticamente hablando, y tendrá que tener un espacio. Ahora, el movimiento sindical, esto lo he dicho siempre, lo voy a decir siempre, tiene que estar muy vigilante y ser un actor relevante para que esto ocurra, digamos.
todos sabemos que del lado de las fuerzas conservadoras están prácticamente todo, digamos, y del lado de las transformaciones, dentro de los propios gobiernos, se requiere cierto apoyo. Así que yo espero que si el gobierno da un programa claro, transformador, incluso gradual, pero claro, donde los plazos y las metas estén claras, puede ganarse el movimiento sindical. Digamos, si todos sabemos que estas transformaciones van a ser difíciles, pero no nos puede ocurrir como nos ocurría con la concertación, que todo era una sorpresa, digamos, y que al final del día todo queda en el mismo lugar. Yo creo que lo que importa ahora es claridad hacia dónde se va a caminar, y esa claridad puede ir acompañada por el movimiento sindical, pero con claridad en el sentido, en la dirección de donde se va a ir, no que nos ocurra como la reforma laboral de Bachelet, claro, que en el fondo apareció de sorpresa y terminó siendo, en vez de ir hacia adelante, vamos hacia atrás. Digamos. Una de las alas que también precariza el empleo es el tema de la subcontratación. No sé si viste lo que se aprobó en la Convención Constitucional, que ya como que regula el tema de la subcontratación, porque es una manera de precarizar el empleo y también de... Sí, yo ahí vuelvo sobre lo mismo. Mi receta, me van a escuchar, así que voy a hacer el mío vino la receta. Si uno mira los modelos más exitosos, siempre es la misma, que es negociación colectiva. En el fondo, ahí lo que va a ocurrir es que si tú potencias la negociación por sobre la empresa, van a haber condiciones mínimas y básicas para todos los trabajadores independientes por quienes estén contratados. Y eso hace que la precarización brutal que vemos en la subcontratación se vaya cerrando. Porque a lo mismo si yo estoy contratado por la empresa X o por la empresa Y, se me aplica el convenio del sector o de la rama bancaria o de la rama de limpieza, como ocurre en muchos países, digamos. La estrategia de intervenir legalmente la subcontratación, esto da más largo, en mi opinión no ha sido muy exitosa. Esto de tratar de limitarla, poniéndole tope, que no sea el mismo giro, etc. Si uno mira en los países, suele no ser muy exitosa, pero yo confío más en la negociación colectiva. Yo abriría... Nosotros tenemos que sacarnos, también el movimiento sindical tiene que sacarse el corsé de que negociación colectiva es negociar dentro de la empresa los salarios de mis trabajadores. Ese también es un corsé ideológico brutal, que es uno de los grandes desafíos también del movimiento sindical, porque aquí no solo hay desafíos del gobierno, hay desafíos para el movimiento sindical, porque estará el movimiento sindical a la altura de una transformación que el mismo movimiento sindical está exigiendo. Eso también, estas son transformaciones y responsabilidades para todos los actores, por supuesto. Luis, no sé si estamos casi en el tiempo, le agradecemos, te damos unos minutos por si quieres dirigirte a los auditores y te agradecemos. José Luis Ugarte, muchas gracias, gracias por invitarme. Yo insisto, el movimiento sindical y todos los que nos importa el mundo del trabajo, tenemos que tener una actitud crítica respecto al proceso constituyente, pero una crítica que tiene el sentido de fortalecer, porque es un proceso transformador. Lo importante es que hayan transformaciones básicas que permitan hacer transformaciones posteriormente. Entonces, yo creo que el proceso constituyente es el inicio de la transformación, no es la meta. Entonces, este es el punto de partida. La meta está en el fin, digamos, que es la transformación. Y yo por eso creo que hay que tener esta suerte de inteligencia, de criticar lo que no nos gusta, pero sabiendo que el proceso constituyente, claro, en cualquier condición, es mejor de lo que hemos tenido en estas 3 décadas y anteriores. Sí, el desafío, yo creo, bueno, para los auditores de Radio Universidad de Chile es importante incorporar o reincorporar en el lenguaje la palabra trabajo. ¿Y quiénes lo generan? Trabajadores, empezar a hablar más de eso y no tanto estos términos que muchas veces enredan. Creo que hay que colocar en el centro del debate el tema del trabajo y sus derechos, que son fundamentales. Creo que en eso es bastante claro lo que plantea José Luis Ugarte. Así que muchas gracias. Muchas gracias, abogado José Luis Ugarte. No somos colaboradores, somos trabajadores. Exactamente. Un abrazo. Gracias.